Muchas gracias. Mientras le damos la bienvenida aquí a la ministra Diana Mondino, quiero recordarles que en todas las mesas, como es costumbre, hay papel, hay viromes para que ustedes puedan hacer las preguntas de rigor. Te invito a sentarte, Diana. Como dije recién, al presentar al contador Tagle está en su casa, usted también está en su casa, al punto de lo que acaba de hacer notar el presidente de la Bolsa, el que vos sos vicepresidenta o seguís en el cargo. Vamos a conversar con Diana unos minutos. Antes que nada, bienvenida. Creo que es obligación preguntarte cómo estás, sin entrar en mayor detalle, pero la verdad que bien. Corrió aquí una preocupación que Manuel despejó en tu ausencia y está bueno que en una línea vos puedas... Creo que muy bien y aprovecho la oportunidad para que yo no hable 1 hora y media más las preguntas. Una forma de que terminemos a tiempo. Bien. Y nuestra reunión será la próxima semana. Vamos a empezar con las preguntas y me gustaría empezar por lo más reciente. Algo que ocurrió hoy, porque ocurrió a la 1 de la madrugada en Ushuaia. El presidente de la Nación se reunió con la general Richardson. Luego se anunció y se formalizó una base dual de la Argentina con los Estados Unidos en el extremo sur, al final de una semana en la que hubo bastante ruido respecto de la base científica china en Neuquén. Quisiera saber, en primer lugar, Diana, cuál es exactamente el alcance de esa relación con Estados Unidos en este punto y después preguntarte sobre la política exterior en términos más generales. Bueno, son como 5 preguntas juntas. Una sola. ¿Esto está sí, ahí está funcionando. ¿Funciona? ¿Sí? ¿La sí. escuchan? A ver, déjenme empezar por el panorama más amplio. Independientemente que después, por favor, pregúntame de la inserción de Argentina en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que Argentina no ha prestado atención al Atlántico Sur durante muchísimas décadas. Una cosa es reivindicar Malvinas con la soberanía y otra cosa es entender qué significa el Atlántico Sur en estos momentos para el planeta. Ustedes, no sé si saben, digamos, el Canal de Panamá ha tenido en los últimos 2 años verdaderos problemas por sequía, para poder transitar. Los barcos más grandes ya no pueden pasar por allí. Los Panamax son el máximo que puede pasar por Panamá. Sí. Ya hay barcos que superan eso. En el Ártico, que sería la otra forma de pasar, que le llaman Northern Passage, los hielos no se están derritiendo al ritmo que se esperaba, pero aunque así fuera, no están las obras que permitirían pasar de esa manera. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si uno quiere ir de costa este a oeste, en cualquier lugar de Latinoamérica, de Europa hacia China o hacia California, digamos, hay solamente 2 posibilidades. Se pasa por Ciudad del Cabo, por Sudáfrica, o se pasa por Tierra del Fuego en Argentina. Esto no sabemos cuánta mayor... ambos son pasos muy complejos desde el punto de vista climatológico, las mareas, etc. Pero son necesarios. También sepan, digamos, todos sabemos las cosas que han estado pasando en el Canal de Suez, algunas veces por accidente, como con el Evergreen, y otras veces deliberadamente, más el acceso al Canal de Suez por, digamos, la capacidad que han tenido los Houthis de interferir con el paso. Entonces, el mundo necesita tener la posibilidad de hacer comercio con menos interferencias. Va a ser más largo, va a ser más caro. Obviamente el Canal de Panamá era la solución óptima, o el Canal de Suez. Pero en la medida que haya algún problema, es necesario que haya algún otro tipo de pase. ¿Y esto explica la decisión de construir una base junto a Estados Unidos? Bueno, el tema de la base es quién defiende qué. Entonces, ahí se necesitan muchísimos elementos que no son solamente, digamos, propios de un ejército de las armas, sino el que eso se continúe siendo un entorno de paz. Me faltaba comentar el tema de la Antártida, que esperamos que siga siendo un continente de paz por muchísimo tiempo, y hay muy poco acceso a la Antártida, que de nuevo Sudáfrica, Argentina o Nueva Zelanda. Entonces se necesita que para el mundo estos lugares sean más o menos estables y más o menos confiables. Esa es una de las razones por las cuales el Atlántico Sur le estamos dando muchísima
muchísima importancia. Además de la riqueza ictícola, además de los hidrocarburos, etcétera. Pero que eso es mirarnos el ombligo. Claro que todos queremos pescar. Además del interés creciente por la Antártida de muchos países. Exactamente. Entonces, lo que necesitamos es, el mundo lo que necesita es un horizonte de estabilidad. Lo mismo que el canal de Suez en su momento fue construido por franceses, o el canal de Panamá por americanos. Esto se necesita que esté protegido. Acá las obras van a ser de puertos y, bueno, o una base para defender lo que sea necesario. Dentro de ese marco está esta relación que ahora empieza con Estados Unidos, no necesariamente tiene que ser solo con Estados Unidos, y en donde esperamos, bueno, que Argentina tiene este recurso o esta característica de estar en el fin del mundo, y que por lo menos seamos una posible solución para el mundo. Otros emprendimientos como los que se había hablado en Río Grande y en la misma Ushuaia, Sí. ¿se descartan a partir de este momento? No, ¿Se complementan? Hay distintos tipos de emprendimiento. Una es el diferimiento impositivo, que si los muchachos pagan los impuestos o no pagan los impuestos, que cada uno tendrá su opinión al respecto. Y déjame dar una respuesta elegante. Si de verdad creemos que se van a poder bajar los impuestos en Argentina a todos, ¿por qué le vas a subir a los tipos que ya tienen el régimen que todos los demás algún día, ojalá, quizás, tal vez, y toco madera, van a poder tener? Pero el Ushuaia tiene dos posibilidades. Por la ubicación geográfica nuevamente. Una instalación de una base para satélites Low Earth Orbit, los LEO, que hay en varios lugares del mundo, se están pensando en poner, y que sirven para usos agropecuarios, para defensa, para identificar el barquito que no está donde debería estar, etcétera. Y otro tipo de base que es para aprovechar los recursos naturales que tiene Tierra del Fuego, básicamente el gas. Tierra del Fuego tiene mucho gas que no puede ser explotado porque no hay a dónde llevarlo. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, con este gas podemos hacer una planta de urea y explotar la urea, exportar la urea al resto del mundo, por lo cual necesitas un puerto. Bueno, alguien tiene que hacer el gas sin gasoducto, la planta de urea y el puerto. Y alguien tiene que hacer todo esto. ¿Cómo se genera todo este tipo de cosas? Es francamente de altísima complejidad. Y le agregamos una cosa que para nosotros es muy importante, que todo este tipo de cosas tienen que ser realizadas por el sector privado. Este aspecto particular que hemos tomado de último momento, porque es lo último que ocurrió, es un detalle, nada menor, pero un detalle de una política general anunciada por el presidente Milei de alineamiento con los Estados Unidos. Con las democracias liberales, que no es lo mismo. Nosotros, una cosa es en campaña hablar Yo cito casi de memoria al presidente. No, pero digamos, en campaña se usaron tres conceptos: motosierra, dolarización, no me acuerdo, que sintetizan un argumento. Lo que nosotros queremos es ser una democracia liberal, respeto de los derechos humanos, mercado libre, integrado al mundo, son varios elementos. Los países que más representan eso es, bueno, claramente Estados Unidos, la verdad que gran parte de los países europeos, los del Commonwealth, Israel, etcétera. Entonces, todos esos, entre todos, está. Lo que estamos diciendo de esa manera es, nosotros vamos a jugar con reglas de juego claras. Definamos bien las reglas primero y después las respetamos. ¿Hasta qué punto este posicionamiento o este cambio de política exterior que tiene la Argentina a partir de la presidencia de Milei y a través de tu gestión como ministra, condiciona, reformula la relación con China, que es obviamente estratégica en términos económicos, fundamentalmente para Argentina? Lo que pasa es que hay una cantidad de mitos enorme con respecto a lo que era la relación con China. Nosotros tenemos nuestro segundo socio comercial. Lo que se ha dicho reiteradas veces es que no va a haber en contratos Estado-Estado que el sector privado va a poder participar. De hecho, estamos esperando para fin de mes poder hacer una misión comercial a China, en donde empresas, los invito, puedan participar y estar con sus pares también allá. Y lo que se necesita es fomentar más actividad, lo cual no quiere decir que uno porque chino es malo o porque chino es bueno. O sea, en algún momento en Argentina hemos dicho, y hasta no hace tanto, hasta hace 3 meses, decíamos que todo lo que es de Estados Unidos es malo, 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 malo. Por favor, de ninguna manera podemos caer en el absurdo de decir todo lo que viene del país XX es malo, malo o bueno, bueno. O sea, Argentina tiene sus propios intereses y sus propios valores. Y eso es algo que tenemos que respetar. Hay una serie de acuerdos hechos con China en los últimos
8 años, 10 años, 12 años, que suponen una trama bastante compleja de acuerdos, de cumplimientos, de cosas que están atadas unas con la otra. Esa mareja, esa trama, ¿se va a revisar, se va a reconfigurar, se van a respetar los acuerdos tal cual están? A ver, todos los acuerdos vigentes, la intención de lo que sea, se va a intentar respetarlos. Si consideramos que no son apropiados, se iniciará un proceso de revisión. Lo que tiene que ser es lo más transparentes posibles. Eso es lo que esperamos que con todas las circunstancias podamos hacerlo muy rápidamente. Pero, de nuevo, no es solamente con el país A o B o C. Tenemos que tener esta transparencia y abrir a todas las mismas posibilidades. Entonces, si por ejemplo alguien dice, me gustaría hacer una fábrica de vasos, bueno, señor, hágasela usted. O si requiere de algún permiso especial por alguna circunstancia, que cualquiera que quiera venir pueda hacerlo. Una vez que alguien detectó que hay una oportunidad en hacer una fábrica de vasos, que venga el que quiera. Te traigo un poquito más cerca de la Argentina, a otro socio esencial para la Argentina, especialmente para el centro productivo de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que es Brasil, con el que tenemos una interacción extraordinaria y continua y permanente. Más las vacaciones y las playas. Además de las vacaciones, que este verano hubo más gente que otros veranos. ¿Cómo piensa que se puede reconfigurar el Mercosur tal cual ha estado siendo criticado intensamente por varios presidentes por distintos motivos? ¿Cuál cree que puede ser el rumbo del Mercosur? Si tiene algún rumbo, si tiene algún sentido mantenerlo. Bueno, estamos trabajando muy intensamente. De hecho, me acompaña Marcelo Sima en esta reunión, que es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Comercio, no sé qué, un nombre así de largo. Con Mercosur hemos tenido ya 3 reuniones de cancilleres, en donde todos estamos de acuerdo que así como está, no solo es un tratado de 32 años, que, bueno, el mundo ha cambiado, sino que pone bastantes restricciones. Entonces, lo que queremos es modernizarlo y agregarle cosas. Por ejemplo, no existe el libre tránsito, no existe flujo de capitales, no existe la homologación de títulos universitarios. Hay muchas cosas adicionales al trato comercial. Lo que tiene el Mercosur por ahora es una serie de condiciones, buenas, regulares o malas, para, por ejemplo, hacer un tratado de libre comercio. Entonces, el famoso tratado con la Unión Europea, que ya casi sí, y todavía no. ¿Más por Francia que por otros? ¿O alguna responsabilidad tenemos en el Mercosur? Bueno, la responsabilidad tuvimos todos en demorar y en pedir cosas que tal vez no podrían haber sido. El tema es que somos muchos los que tenemos que ceder algo para que al otro no le vaya mal. Y más o menos se había logrado un equilibrio bastante bueno. En este momento hay un tema para mí de una incomprensión, que es peor que una mala comprensión de la política agropecuaria latinoamericana y europea. El famoso PAC, que son los subsidios que se dan al sector agropecuario. Muchísimos agricultores creen que está en peligro por Mercosur. Y está en peligro porque ellos también tienen sus déficits y no es fácil de continuarlo pagando. Entonces, y no hay una comprensión de cuál es la forma en que trabajamos en el Mercosur y el tipo de cosas que hacemos. Y se han generado mitos, por ejemplo, el Amazonas, etcétera, que, bueno, como mínimo puedo decir que son una exageración. Empezás a recorrer el mundo y en tu condición de canciller hay, por lo tanto, una aproximación mucho más concreta y precisa a la verdadera posición que tienen los países en sus distintos aspectos, no solo gubernamentales. En general, el mundo libre, como bien lo señalaste, ha tenido una gran acogida al nuevo gobierno. Quisiera saber si esa acogida y esos saludos, algo más que formales que recibió el presidente Milei, se traducen en confianza y en ayuda concreta para las necesidades que en algún caso pueden ser urgentes para la Argentina. Bueno, llevamos poco más de 100 días. Yo diría que no hemos cumplido 4 meses. Sí. Y muchas de estas cosas se están empezando a dar. Y lo que me gustaría destacar es que no es solamente con Estados Unidos o Europa. Por ejemplo, los países árabes tienen cada vez más interrelación. Algunos países africanos también estamos empezando a tener bastante relación con ellos. Esto lleva a que se enteren dónde está Argentina, que sepan lo que está pasando, que piensen cuáles serían las opciones. Entonces eso lleva un tiempo. Nosotros tenemos que interesar al sector privado para que quiera ir a algún país que no son de los habituales y viceversa.
los demás que quieran invertir. Y en todos estos casos tenemos dos condicionalidades dos condicionamientos que tenemos que resolver, que son los tratados de protección de inversiones y los tratados de doble imposición. Nadie viene a un país en donde pague impuestos acá y allá. Y los de protección de inversiones también son extremadamente importantes. Hemos tenido muy desafortunadas experiencias desde el año 2003 hasta ahora de incumplimientos con una cantidad de contratos, sobre todo con las empresas privatizadas, etcétera, en donde ha habido fuertes problemas. O simplemente ir al cepo, no te dejo comprar dólares. Entonces tiene que haber un mecanismo que por ahora lo estamos manejando país, para que inversores de ese país puedan estar haciendo. Y debo decir que hasta ahora estamos en función del interés que ellos vienen. Viene un país, te toca a timbre y te dice, che, muchachos, hagamos esto. Ah, bueno, nos ponemos. Requerimos pasar por el Congreso, que eso también lleva su tiempo. Independientemente cuál sea la composición del Congreso, lleva un tiempo todo el proceso legislativo. El presidente, no hace falta casi que lo digamos porque este auditor lo sabe más que bien, es partidario de una economía abierta, desregulada. Es más una pregunta al economista, aunque también con la responsabilidad del cargo que tiene. ¿En qué medida es posible que la Argentina abra su economía y elimine las barreras arancelarias para la importación, por ejemplo? ¿En qué medida, digo, en términos de plazos? Si es posible hacerlo ahora, cuando todavía no terminó el ajuste fiscal, si hay que esperar esto para una segunda etapa. A ver, queremos hacer todo lo más rápido posible y te diré que esa apertura es inexorable, pero no necesariamente va a ser muy pronto. Se necesitan ajustar muchas cosas, gran parte de las cuales estaban en el decreto y en la ley bases, para que no abras la importación y te venga un señor que no tiene problemas de acceso a energía o de costos laborales o temas fiscales que son más convenientes para ellos. O sea, necesitamos poner a las empresas argentinas en un plano de igualdad. Y para eso va a haber un periodo y una etapa. Bueno, a ver, de nuevo, el decreto y la ley bases tienen muchísimo de esos temas. Ustedes saben que el decreto está totalmente vigente, todo menos la reforma laboral, que en este momento no es que no esté vigente, sino que tiene un amparo, un recurso administrativo. Ayer me andaban corrigiendo cuál era la palabra correcta. Pero, digamos, si una empresa no tiene la facilidad para contratar o descontratar, no es fácil que aumente el empleo. Si no tiene facilidad para cambiarse de provincia o para modificar el objeto social de su estatuto, no sé, para poder pasar a otra, no va a ser fácil. Pero si Argentina se integra al mundo, yo te diría que no solo no hay que tener miedo a las importaciones, sino que, al contrario, vamos posiblemente a ir focalizándonos solamente en insumos de bienes intermedios o bienes de capital, y nosotros, que ya está demostrado, Argentina ya tiene una gran capacidad de producción y exportación, porque ya ocurre, de productos finales. Así que el tiempo es muy importante, pero si yo te digo, es dentro de 10 años y no cambié nada de las cosas anteriores, tampoco sirve. Lo que necesitamos es que se puedan cambiar todos los elementos que hacen que las empresas puedan estar en un pie de igualdad con otras. Si vos le tuvieras que hablar ahora como vicepresidente de la Bolsa, no sé si seguiría ejerciendo el cargo, pero no Manuel dice que sí. ¿Qué le dirías a tus co-socios de la Bolsa de Comercio? Que se preparen en cuánto tiempo para una economía abierta. Que no me guardaron el doble postre. Que es, no, que yo creo que es inexorable prepararse para una economía abierta, en lo que sea, en lo que tenga. A ver, un país de 46 millones de habitantes, de los cuales el 40% es pobre, y que además tenemos una capacidad de producción agropecuaria o industrialización o de servicios que puede abastecer parte de los 8.000 millones del planeta, no está. Argentina, yo no sé si ustedes tienen conciencia, digamos, nosotros tenemos capacidad de producir minerales críticos, litio es el que está de más de moda, estratégicos, el cobre, etcétera. Aunque quisiéramos, no tenemos forma de consumir eso de ninguna manera. La gente dice, uy, el trigo. Sí, el trigo. Pero, digamos, hay muchísimas otras cosas que vamos a hacer. Las canteras que hay aquí en Córdoba, hay muchísimas cosas que nosotros necesitamos poder llegar al resto del mundo. El rol de la Cancillería es tratar de abrir los mercados en la medida que sea factible, pero es el empresario el que va a tener que tocar timbre. Y es el empresario el que tiene que decir, che, me parece que en Hungría yo podría exportar este chiriflito y en Hungría hay tal restricción. ¿Lo podés mirar? Y bueno, con el ajo hemos tenido hace poco
un tema a ver en qué manera se puede ir solucionando pequeñas objeciones que puede tener un productor individual. Ahí está. Hay otra cosa que es muy importante. Commodities, a algún precio, el precio no lo fijamos nosotros, a algún margen se puede vender. Mejor o peor, según pero no es algo que nosotros definimos. Pero nosotros estamos trabajando lo más intensamente posible con pymes. Pymes o empresas medianas. O sea, para una empresa exportar $300.000 y obviamente a la balanza de pago no le hace nada, es cosquillas. Pero para esa empresa la obliga a hacer tal cantidad de cosas para ponerse al nivel que probablemente si lo logra para 300, el año siguiente sea para el doble. Entonces, tenemos que fortalecer. Yo sé que siempre se habla de las pymes en Argentina, son el factor. No, es que realmente son el único motorcito que sabemos que se puede poner en marcha muy rápidamente. Porque no es una cuestión solo de financiación. Tenés al talento que lo puede hacer funcionar. Y eso en Argentina tenemos mucho. En Cancillería estamos abocados a que tratar de solucionar a veces son pequeñísimas cosas que impiden que alguien pueda ir a un país XX con su productito. Ojo, no lo prometo, porque a veces es larguísimo el proceso, pero por lo menos lo empezaremos. Está una pregunta, digamos, de política interna dentro de la Cancillería. ¿Hay un nuevo rumbo en ese sentido de redireccionar la actividad de los diplomáticos argentinos? En ese sentido. Menos política. ¿Me dejás mandar la parte? Y más economía. No es que hay un redireccionamiento. Empieza, nunca se hizo. Nunca se hizo. O se hizo poco. Lo que nosotros necesitamos es muchísima más orientación comercial. Obviamente la parte política no va a desaparecer nunca. No, por supuesto. Pero se necesita que las dos ramas vayan más o menos juntas. Que no tengamos conflicto político, que no es lo mismo decir somos amiguitos, novios o amantes. Digamos que no tengamos conflicto y que se pueda generar la parte comercial. Pongo un ejemplo. Si logramos homologación con otros países de un producto, hacer iniciativa de una empresa. Una vez que está la homologación, le sirve a todas las otras empresas que puedan querer hacer eso. Y así, una homologación hace que lo tenés el permiso en este país o en aquel otro y ya está. Y no haces 2 veces el trámite cada empresa. Eso es una reducción de costos y tiempo que, bueno, de nuevo, estamos empezando, pero que creemos que va a ser muy significativa. Quiero hacer repetir casi una pregunta, pero es una pregunta que me llegó desde las mesas, porque probablemente puedas ampliar algo más de lo que ya dijiste sobre este punto. Es alguien que pide una recomendación de lo que debemos hacer los empresarios, dice, en este momento, para poder mejorar y ponernos a tono con el cambio que viene. Trabajar, trabajar y trabajar. Y yo sobre todo diría, no tengan miedo. No hay ninguna posibilidad de que se cambie el rumbo, pero no solo por convicción del presidente actual, sino porque Argentina no puede seguir en un mercado chico, Argentina no puede seguir, despreciando sus propios recursos, y por otra cosa, desde el punto de vista macroeconomía, lo que estaba Francisco dando, la economía crece, el total de la economía es consumo más inversión, más el gasto público, más el saldo de la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Consumo va a ser difícil en la medida que gran parte de este consumo era inducido con una emisión espuria. Gasto público tenemos que reducirlo. Inversión es lo que, cada uno puede llegar a hacer y comercio exterior es el que te queda sin ninguna duda que es lo que tiene que crecer. Entonces queremos que el país va a crecer mucho más si hay un comercio exterior activo que si solamente nos consideramos el mercado doméstico. Llevamos 20 años que nos están taladrando con el consumo. Ningún país creció nunca en base a consumo. Ningún país ha crecido nunca si no tiene ahorro. Y si no tenés ahorro no hay inversión. Ningún país ha crecido nunca estando cerrado. Y si miramos lo que han sido en todos los otros casos, China crece abriendo la economía. Los tigres asiáticos crecen abriendo la economía. India, que tiene una población enorme, hace las dos cosas, desregula y mira hacia afuera. Y nosotros vamos a ser los únicos que seguimos totalmente regulados, cerrados, ceñidos, apretados y sin abrir la economía. No hay forma de que esto se modifique. Perdón, y además hay otra forma. No hay plata. Así que...
Anoche estuviste con el gobernador Yarlora. Yarlora y otros gobernadores, como el gobernador de Santa Fe, Puyaro, otros gobernadores, varios de ellos, han casi unificado el discurso en relación al actual plan económico, planteando la necesidad de que, junto al ajuste fiscal que se lleva adelante, haya un perfil productivo o productivista de la economía pública que lleva el gobierno adelante. ¿Crees que esa es una etapa que viene o que es imposible que el gobierno plantee alguna economía o un plan económico que tenga que ver con las direcciones que se pretendía dar en términos de planificación de otros tiempos? Yo creo que eso sería bueno, pero muchísimo mejor sería que realmente haya reglas parejas para todos. Porque si el gobierno tiene que elegir este sector sí, este sector no, o esta empresa sí, esta empresa no, y las posibilidades de error, digamos, la discrecionalidad siempre tiene alguna dificultad. Entonces, sabemos que eso funciona, crea distorsiones, pero es muy tibio. Muchísimo más eficaz, pero muchísimo más eficaz es reglas parejas para todos. No es fácil de llegar a reglas parejas para todos, pero ese es el objetivo. Una pregunta más que llega a las mesas. ¿Cuál es el motivo que impulsa a un alto nivel de violencia verbal entre los líderes mundiales? Yo recuerdo un par de choques con México y con Colombia recientes, choques en los dos sentidos, porque también los otros presidentes fueron duros con Milei. ¿Cómo vivís eso como canciller y qué planteos de solución o de superación hay de esos conflictos, que en el caso de Colombia escaló hasta la expulsión, el principio de expulsión de la representación argentina en Bogotá? Bueno, dos respuestas. La fácil es que me arruinan el fin de semana. No, a ver, cada líder en el mundo, oposición o en el gobierno, habla desde sus convicciones, considera qué es lo que puede ser mejor para su país o por lo menos para sus votantes, y tienen una enorme facilidad de dar su opinión muy rápidamente. No va con filtros, no va con otro que diga. O sea, a lo mejor es una etapa en donde estamos todos siendo más sinceros, ¿no? En donde todo el mundo sabe que es. Yo ya he tenido la oportunidad de estar en una reunión de cancilleres del G20, en donde todo el mundo se saluda, besos, abrazos, y después en el discurso le están diciendo cosas terribles al señor al cual le acabas de dar un beso y un abrazo. Capaz que sería mejor directamente ser honesto en lo que cada uno piensa. Desde el punto de vista de las relaciones, hay otra cosa que es muy importante, pero requete importante. Los países, las naciones, exceden total y completamente a sus gobiernos, exceden a sus líderes. Los países están y van a estar. Los líderes están un periodo, 2 periodos. O sea, no. El país continúa. Las relaciones entre las comunidades es las que hay que fortalecer. Y en ese sentido, en Colombia y en México, encontraste esa comprensión. Sí, más allá de las palabras de los presidentes. Absolutamente, absolutamente. Tenemos muy claro todos que, de nuevo, los países quedan, los líderes dentro de un rato pueden no estar. Tengo una pregunta sobre Malvinas a propósito, un par, pero sobre Malvinas a propósito de la fecha muy reciente. ¿Habrá alguna innovación respecto de la política diplomática respecto de Malvinas? Y una más específica, el país, la Argentina, la Cancillería puntualmente, ¿va a llevar adelante alguna tarea respecto de la identificación de los cuerpos que faltan identificar, que son 7 en el cementerio de Darwin, sí, que se paralizó en los últimos años durante la gestión de Fernández? Exactamente. A ver, una cosa que dejemos clara. Está en nuestra Constitución que Argentina considera que tiene la soberanía o que debe tener la soberanía sobre las Islas Malvinas. No es la opinión del canciller número 1, número 3 o número 7 o del presidente del partido X. Es nuestra Constitución. Cada uno que dice, porque fulano las va a entregar, no las va a entregar, no se puede. Está en la Constitución. Es una adenda que tiene la Constitución del 94, es en lo que se llaman cláusulas transitorias. Así que no es una cuestión de que a alguno le guste más o le guste menos, etcétera. Eso es muy importante y demuestra un desconocimiento horroroso de muchos de los que opinan, diciendo, bueno, cosas que claramente no solo no son verdad, sino que no podrían nunca llegar a ser verdad. Con respecto a lo que llamamos PPH,
project, el Humanitarian Project. Sí, estamos trabajando en eso, es muy importante. Creo que nadie presta atención a estos detalles, pero en el acto de las Malvinas nos referimos fundamentalmente, primero al homenaje a los caídos, el homenaje a los sobrevivientes que han sido muy despreciados. Todos hemos visto los videos en donde los han escupido en algún colegio, en donde les han dicho cosas feas a la gente que estuvo en las Malvinas, como si hubieran tenido alguna responsabilidad. Y nosotros como mínimo necesitamos el respeto a esas personas en particular, a las Fuerzas Armadas en general. Y sí, estamos trabajando en el proyecto humanitario con una urgencia, porque las mamás que tienen sus hijos ahí nunca pudieron saber que ese es su hijo. Son 7 cuerpos puntualmente de soldados que no han sido todavía identificados. Ya prácticamente el cementerio está completo sabemos que hay muchos que están de en nombres. el mar. O sea, los del ARA General Belgrano están en el mar. Pero la mamá que puede, o el papá, que puede saber que esa es la tumba de su hijo, bueno, yo creo que todo el mundo lo entiende, que es algo que no podemos ceder. Van a volver. Yo les agradezco el aplauso porque y valoro mucho la emoción que tenés. ¿Van a volver los vuelos humanitarios? Bueno, son varias cosas que tenemos que trabajar. Ojalá ni siquiera sean humanitarios, ojalá sean de comercio, de actividad. Tenemos muchos temas que definir. Había un vuelo que venía que una vez al mes de Córdoba. Salía de Córdoba y salía de San Pablo. Hacia San Pablo, Córdoba. Sí, pero no es solamente eso. O sea, la actividad que había entre Malvinas y Argentina antes del 82 era notoria. Y hoy nosotros estamos dejando de lado, bueno, no solamente la actividad personal, si alguien quiere ir al dentista, no puede venir a Comodoro Rivadavia, se tiene que ir a no sé dónde, sino que nosotros tenemos unos temas muy importantes que son los que están con hidrocarburos y con pesca. Pero además hay algo que se llama Blue Hole, que no es de ninguno. Y hoy, bueno, pero nadie está trabajando sobre eso, no le corresponde trabajar a ningún país, sin embargo, creemos que eso es una de las cosas que hay que proteger. Así que, pero eso es un proyecto de muy largo aliento, pero muy largo aliento. Hay un detalle que me parece significativo en lo que decís, que es un restablecimiento de la relación con los isleños, relación en el sentido de que durante muchos años, 20 para ser concretos, han sido objeto de durísimas críticas por parte de los gobiernos kirchneristas. Esto ha enrarecido notablemente la relación de los isleños con la Argentina y con los argentinos en general, que antes eran bien recibidos y ahora con una gran frialdad cada vez que van. En ese sentido, va a haber un cambio de política en relación a ellos, va a haber una convocatoria a establecer algún relacionamiento como el que planteabas a través de... Mientras no se confunda con que ellos tienen derecho a la autodeterminación, mientras no dejemos que esta es una relación entre Gran Bretaña y Argentina, por supuesto que tiene que haber una buena relación. Pero no es que ellos definen. Claro. Y no voy a hacer el chiste fácil de que qué ganas pueden tener con esta inflación, pero al ritmo que vamos, capaz que se quieran hacer argentinos. Pero claramente hay que tener otro país para ser atractivo. No, pero eso sería para que, si existiera la autodeterminación, que no consideramos que esté vigente, para que quisieran optar por la nacionalidad argentina. Pero eso no es el tema. Yo quiero aclarar una cosa muy importante. Argentina tiene ius solis. Cualquier persona nacida en las Islas Malvinas, hay muy poquitas nenes en las Malvinas, pero cualquier persona nacida en las Islas Malvinas lo consideramos argentino y no tiene ni más ni menos derecho que un tipo que nació en Corrientes, Salta o Misiones. También sepamos que la inmensísima mayoría de la población en las Islas Malvinas es de otras nacionalidades. Sí, y no desea ser argentino, por lo menos por ahora. Tengo un par de preguntas que vienen de las mesas que tienen que ver con noticias de los últimos días también. ¿Se van a continuar las represas patagónicas pactadas con China? Tengo entendido que se están revisando esos contratos. ¿Por qué? Independientemente de la utilidad que tengan las represas, esos contratos son complejos, han sido interrumpidos múltiples veces
Y Argentina ha interrumpido, te sumo a esto, Yacyretá, hay un montón de contratos en Argentina que dicen que muchachos llevamos 25 años con esto y todavía no hemos hecho la cuenta de quién le debe qué a quién. Entonces, en alguno de estos casos es necesario, antes de seguir poniendo plata, que quede claro quién tiene qué responsabilidad y cuánto va a costar. Pero no es un tema porque sean chinas o porque estén en Santa Cruz. Se están revisando múltiples contratos y tratando de ponerles un poco de onda. Venimos de la fábrica de Fadea y en donde, bueno, ustedes saben que es una fábrica que está quietita, ahí. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? O sea, tratar de volver a poner en marcha una cantidad de cosas que son recursos por los cuales se está pagando. Estamos pagando que no se los use. Y está inactiva. Claro. Inactiva en términos de producción. Sí, hay muchas cosas similares que necesitamos que empiecen a funcionar. ¿Cuándo traerán los F-16 que nos vendió Dinamarca? Creo que lleva bastante tiempo, que lleva varios meses. No tengo los detalles. El tema en esto, porque además se necesita la capacitación de los pilotos, el parque de repuestos, así que no es una cosa que el martes que viene están acá. Esta es una pregunta que la tomé de las mesas porque me parece interesante en relación a si hay o no una hipótesis de descongelamiento del impedimento que tenemos para comprar armamentos planteado por Estados Unidos, por Inglaterra, luego de 1982. Bueno, tampoco es que andemos necesitando tanto armamento. O sea, ahí es una cuestión de principio. Muchachos, la guerra fue hace 42 años. Tampoco vamos a tener tanto. O sea, ¿qué te moleste? Bueno, y si no te lo compramos a vos, se lo compramos a otro. Así que no debería ser un problema. Pero convengamos que tampoco se está comprando mucho armamento a nadie, ¿no? Hay una elección este año en Estados Unidos entre el actual presidente y el expresidente Trump. El presidente va a participar en algún acto, o ha participado ya en algún acto de la campaña republicana. ¿Esto puede afectar o no la relación con los Estados Unidos en caso de un resultado o de otro? Pequeña aclaración que no le importa a nadie. Javier fue a una charla político-académica en la cual también estaba Donald Trump, en la cual por una cuestión de horario no estaba y se encontraron atrás de bambalinas. O sea, no es que fue a encontrarse con Trump. Dicha esa aclaración que a nadie le preocupa. Pero era un ámbito republicano. Sí, mayoritariamente republicano. Dicho esto, nosotros jamás vamos a poder opinar o querer opinar sobre la política que haya en otros países y cómo funciona. A ver, déjame que lo pase al caso de Venezuela, donde en este momento hay elecciones o se están anunciando elecciones cuya transparencia o nivel de participación podría, lo digo en condicional, podría ser un problema. Bueno, nosotros no podemos interferir, decir, podemos hacer un comunicado con otros países diciendo, eso debería tener otras características, pero no interferimos en las elecciones. Han abierto la embajada para que entren asilados, de hecho. Sí, inicialmente no eran asilados, eran simplemente huéspedes. Sí. Ya desde el viernes de la semana pasada, ellos solicitaron el estatus de asilados políticos. Uh-huh. ¿Y se los van a conceder? Sí, está concedido, sí. Okay. ¿Y hay algún salvoconducto para que puedan salir? Todavía no. Lo están gestionando. Lo estamos gestionando, no es tan fácil. Una pregunta que vuelve habitualmente, sobre todo en las provincias limítrofes, que genera algún nivel de indignación social, que tiene que ver con la atención gratuita de extranjeros en la Argentina y la educación universitaria gratuita que los extranjeros de la región reciben o tienen derecho a recibir en la Argentina. Esto en función, sobre todo la cuestión educativa, como sabes, en función de acuerdos establecidos con esos países. ¿Esos acuerdos pueden llegar a revisarse? ¿Pueden modificarse? También en la cuestión sanitaria. A ver, esto me da la oportunidad de recalcar que salud, educación, seguridad, justicia son responsabilidades provinciales. Hay una provincia, Salta, que ha dicho que ellos van a tener un cobro a quienes vengan. Y leí ayer que sus necesidades de los requerimientos de extranjeros han bajado abruptamente. Irán a otra provincia eventualmente. Pero una cosa es que se los atienda y otra cosa es el nivel de gratuidad total. Porque gratis no hay nada. Gratis significa que otro lo paga. Alguna vez tienen que haber escuchado esa frase y si no, de nuevo, gratis significa que otro lo paga.
Con respecto a la educación, en las universidades, en la ley Bases, se establece por primera vez que la educación universitaria es gratuita en las universidades nacionales. Y para extranjeros, las universidades podrán, si quieren, tener un arancel. No es obligatorio, no es algo que vaya a... Dependerá de cada universidad si quiere o no quiere hacerlo. Yo creo que es muchísimo más irritante que lo de la... A ver, lo de la universidad es bueno en el sentido que, bueno, los lazos entre las comunidades. Lo de la salud es muy caro, y muchas veces no hay cama para un argentino. Pero también tenemos que considerar que hay otros elementos que hacen a la convivencia y que se ha habido fuertes abusos, por ejemplo, los planes trabajar para extranjeros. Esos se han dado de baja a varios miles en las últimas semanas de gente que estaban afuera. Estaba mirando el reloj porque sé el esfuerzo que estás haciendo. Así que yo dejo aquí mis preguntas. Le voy a dar a Manuel que haga un comentario o una pregunta de cierre y anticipo mi agradecimiento y agradecimiento de todos en esta conversación que ha sido tan especial hoy. Manuel. Hola. Bueno, Diana y Sergio, muchas gracias. En realidad has contestado un espectro de preguntas muy amplios, así que te diría que más que tener una inquietud, tengo la preocupación por tu estado de salud y saber que estás haciendo un trabajo realmente muy fuerte, que tus ideales están siendo aplicados por fin en un ministerio tan importante como la Cancillería, y creo que son pasos contundentes que estamos dando como país. El hecho de que hayas realmente reconstruido relaciones con todos los países de Occidente del primer mundo y dejado atrás un poco con los que teníamos hasta ahora relaciones, países que están comprometidos con muchos actos discutidos y que no representan nuestros ideales. Así que es un honor que estés como vicepresidente de la Bolsa, que estés cumpliendo este rol. Valoramos mucho y te felicitamos. Y bueno, esperamos que la próxima vez que te invitemos vengas sin miedo, porque bueno, supongo que no te pasará lo mismo. Muchas gracias. Yo lo único que lamento de este rol de canciller es no poder hacer chistes cordobeses. Pero algunos haces. También valoramos la presencia del vicecanciller Alejandro Sima, que le ha acompañado a Diana y que cumple un rol, por supuesto, muy importante y vital en la Cancillería. Así que gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos.